para la alabanza de su gloria. Así como hace un momento atrás cantábamos al Señor reconociendo que Él es fiel. Así también en su gloria cantaremos alabanzas con gratitud en nuestro corazón. Cuán importante es tener gratitud en nuestros corazones, reconociendo a nuestro buen Dios y Padre. Hoy día me toca el privilegio, gran privilegio y responsabilidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y ella se encuentra en el libro de Hebreos, continuando con las exposiciones que llevó a cabo nuestro hermano Moisés. Libro de Hebreos, en el capítulo 4. Hoy día particularmente el verso 14, 15 y 16, para que lo busquen ahí, por favor. Lo tengan a vista, ya sea en sus Biblias o en su dispositivo electrónico. Importante es tener a la vista la palabra del Señor. Carta escrita a los hermanos creyentes, a los hermanos hebreos creyentes en Jesucristo, también escogidos de Dios como nosotros. Y vamos a dar lectura. Gracias. Ahí sí. A la cuenta de 3. ¿Lo tienen a la vista? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra perfección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú la has dispuesto para nuestros corazones, para aliento de nuestra fe, para conocerte cada día más y más, Señor. Conocer las maravillas de tu ser, Señor. Conocer tu persona y poder relacionarnos profundamente contigo, Señor. Y no tan solo contigo, sino que también entender, Padre, que por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, tú nos unificas, Señor. Tú nos reúnes, nos convocas, nos congregas, Señor, para ser expuestos a tu verdad, para ser expuestos a esa verdad que transforma nuestro ser. Dirígenos, Señor. Dirige cada palabra, dirígenos, Señor, nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibirla, para atesorarla, para meditar en ella y para ponerla por obra. Solo por un propósito, Señor, para ser edificados como un cuerpo tuyo, fortalecidos para la gloria de tu nombre, Señor. En esa confianza, Señor, nos presentamos, porque tú eres justo y fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Y recordando un poco las exposiciones anteriores de nuestro hermano, las escrituras vienen hablando dentro de este capítulo, los primeros versos, sobre el verdadero reposo, el descanso, ¿cierto? ¿Se recuerdan de ese mensaje? En que consistía, en resumen, el verdadero creyente descansa en la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cierto? El pasaje que nos menciona que el día de reposo no estaba referido, el verdadero reposo no estaba referido a un día en particular, a un tiempo en particular, ni a un lugar en específico, sino que referido en el poder de Dios, en la promesa puesta, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Y también, siguiendo los versos de ese mismo capítulo, la palabra de Dios, la viva palabra de Dios, haciendo referencia que el creyente debe confiar en el Evangelio.
en confiar en el mensaje de Dios. Porque Dios no tan solo nos ofrece un reposo en Él, sino que además la Escritura nos menciona que somos su templo. Vemos al pueblo judío que tenían, después de haberse establecido en el territorio, en la tierra prometida, después formaron un gobierno, un reino, y Dios lleva a David a levantar un templo, ¿no? Era un deseo de David particularmente. Un lugar donde poder adorarle, donde Dios pudiese morar, en su presencia pudiese habitar. Bueno, conocemos la historia, pero en resumen, lo que Dios quiere hoy día para nosotros es que nosotros seamos su templo. El reposar en nosotros. Y hoy día es así, ¿cierto? Su Espíritu Santo mora en nosotros, en cada uno de los creyentes. Y ese es el mensaje del Evangelio, que trae el reino de los cielos a cada uno de los que le han recibido. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a una vida justa y santa en su presencia. Y también recordando que el pueblo de Israel tenía intercesores, sacerdocio. Dios estableció sacerdotes para interceder entre él y el pueblo. Alguien que les representara. Un modelo, un tipo de lo que se venía más adelante, de lo que hoy conocemos por medio de la Escritura y este mismo Evangelio. Un intercesor entre Dios y los hombres. Un verdadero intercesor. La Escritura nos revela en este capítulo el reposo que encontramos en el Señor y que Cristo se presentó delante del Padre como Cordero, el Cordero sacrificio. De esta forma continua, presente en el lugar santísimo. Él está presente en Dios, en todo momento, por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es digno. Es Cristo a quien le fue dado el dominio, el poder, la autoridad. Y todas las cosas están rendidas y desnudas delante de Él. Todo fue sujeto a Él. Y como Cordero justo, inmolado por cada uno de nosotros, su justicia fue imputada por la fe a todos aquellos que creemos en Él. Vemos en las Escrituras que el pueblo de Israel siempre necesitó un intercesor. Y hoy día, si uno observa, a través de la historia, las religiones simulan lo mismo, ¿cierto? Cada religión tiene un intermediario, presenta un intermediario, cualquiera sea ella. La más conocida es el catolicismo, hay sacerdotes, curas que presiden una ceremonia. En las religiones orientales hay símbolos también, Buda, Krishna, no sé, tantas religiones que son mediadores, que indican un camino a una justicia, a una autojustificación, para poder alcanzar un nivel superior. Pero para Dios o delante de Dios solo hay una forma. Y es lo que acabamos de leer, y es lo que vamos a entrar ahora en la exposición, de acuerdo al texto que hemos leído. Porque en Cristo tenemos un intercesor digno de confiar. Esa es la proposición teológica. Por tanto, aferrémonos a esa fe. Y por ese mismo intercesor digno de confiar podemos acercarnos a Dios. A su vez, también podemos disfrutar de su gracia oportuna. Y esos son los versos que ya acabamos de leer. Otra versión dice, la nueva versión de las Américas, Biblia de las Américas, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bien. El autor de esta carta a los Hebreos presenta a Jesús y resalta el carácter de Jesús como Hijo de Dios, ¿cierto? Y es importante porque a considerar, porque hay que conocer a quién fue dirigida esta carta: hebreos, judíos, una religión ortodoxa, rígida. Dentro de las religiones de la época era una de las religiones más radicales que existían, ¿cierto? Con rituales estructurados, muy estructurados, con ceremonias muy bien definidas, con un celo muy marcado por este Dios, por este Creador, a quienes se les encomendó la tarea, la misión de parte de Dios de extender este mensaje, extender su gracia, extender su nombre, glorificar su nombre. Y como bien sabemos, este mismo pueblo judío fue el que condenó a nuestro Señor Jesucristo por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Blasfemia, hereje, le decían. ¿Cómo te haces llamar a ti mismo Dios si solo hay un solo Dios? ¿Cierto? Pero el autor aquí le escribe a estos hermanos que habían abrazado la fe, que no olvidaran que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, que es el Mesías. Para el judío escogido de Dios, eso significa el término Mesías. En el griego, Cristo, lo mismo. Pero no un Cristo cualquiera, sino que Cristo resucitado. Que eso fue lo que marcó y culminó o resalta dentro del mensaje del Evangelio. Que a su vez, según leemos en este verso, este mismo Cristo está puesto delante de Dios como gran sumo sacerdote. Una gran distinción. No tan solo menciona el oficio de sacerdotal, de acuerdo al linaje de Leví, sino que aquí Jesús es el gran sumo sacerdote. Hace esta distinción. ¿Por qué? Porque está delante de la misma presencia de Dios. Por eso dice que traspasó los cielos. Agrega en el texto, ¿cierto? No tan solo es el Hijo de Dios, sino que además trascendió, traspasó los cielos. Pasó de esta vida terrenal a la presencia misma de Dios en su persona. Algo que es realmente importante de comprender y aprender. Por eso resulta que este oficio es llevado a su máxima expresión. Como gran sumo sacerdote, considerar el servicio de Cristo ganado por la obra. No por la obra solamente de su sacrificio de expiación, sino que está presente de Dios en el lugar santísimo, en el verdadero lugar santísimo, en el cielo de los cielos, delante del trono de Dios. No como aquellos sacerdotes o el sumo sacerdote que entraba a una sala, a una habitación apartada, una vez al año, sino que era un evento que se llevaba una única vez. En cambio, hoy día, les dice a estos hermanos, tenemos a Cristo presente delante de Dios continuamente, intercediendo, abogando por nosotros. Y esa es la obra perfecta que quería resaltar el autor a estos hermanos, recordarles que ya dejaran de mirar atrás de esos sacrificios que eran presentados en el templo de Jerusalén, ya a separarse y apartarse de lo terrenal, sino que ya empezar a poner la vista en lo espiritual, en lo verdadero, en lo eterno. Ya no éramos representados por un hombre con flaquezas como las nuestras. Ya no estábamos siendo representados por hombres pecadores como nosotros, sino que estábamos siendo presentados por el justo, el verdadero, el perfecto. Estaba el autor llevando a nuestros hermanos de Hebreos a poner su mente, su vista en Cristo. Por eso resalta el hecho que ya no miren lo terrenal, sino que miren a aquel que traspasó los cielos.
Y esto quiere hacer referencia justamente a la resurrección de Cristo. Si bien Cristo, Jesús, vivió como uno de nosotros, pero Él murió, fue condenado por nuestra culpa, pero venció sobre la muerte, venció sobre el pecado, lo justificó y trascendió a los cielos. Y resucitó de la muerte con poder y gloria. Y por ese mismo poder y gloria está presente delante del Padre, como ofrenda en cumplimiento de la justicia de Dios, presentada en persona, resucitada entre los muertos. Y por eso termina el verso, si ustedes siguen leyendo, con esta expresión fuerte que remece a sus gentes. Sabiendo esto, les dice, les llama a retener la fe, a aferrarse a esta obra perfecta, redentora por nosotros. Porque en Cristo, les vuelve a indicar, tenemos un intercesor digno de confiar para acercarnos a Dios, como lo dicen los versos siguientes, el verso 15 y parte del verso 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque ya no nos presentamos a nosotros mismos, le está diciendo el enfermo. Ya no somos nosotros que humanamente, por nuestra propia cuenta, tenemos que ponernos delante de Dios. Si es que cumplimos con las exigencias que están determinadas para presentarnos delante de Dios. Sabemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, iba amarrado con un lazo, ¿cierto? Iba amarrado con un lazo cuando estaba en el lugar santísimo a presentar la ofrenda. Si no era digno de presentarse delante de la presencia de Dios, moría en el instante, en el momento. Y si las campanitas de sus vestiduras no sonaban porque el sacerdote no cumplió, y tenía que ser tirado por el resto para ser sacado del lugar santísimo. Si cumplía la exigencia, salía vivo del lugar. Qué tremendo, ¿cierto? Y eso le está recordando aquí el escritor a estos hermanos hebreos, judíos. Que este sumo sacerdote que está delante de Dios cumplió hasta el más mínimo detalle de la exigencia, cabalmente cumplió la ley, siendo uno como nosotros, ¿cierto? Les recuerda el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo dijo que, cuando la Escritura en la carta de los Filipenses lo menciona, ¿cierto? Que se hizo igual que nosotros y se humilló, siendo como nosotros. Juan en el Evangelio también lo presenta, dice, habitó en medio nuestro como uno de nosotros, se vistió, habitó en medio nuestro como uno de nosotros. Esto le está recordando aquí a nuestros hermanos, para que pongan la vista en este sumo sacerdote perfecto. Un sumo sacerdote que es compasivo, que no es ajeno a nuestras debilidades. Vivió en carne propia las debilidades. Fue probado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Es interesante eso. Es el fiel cumplimiento, ese es el siervo fiel, digno de imitar. Por eso le llama a poner la vista en el Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien fue enfrentado a todas las debilidades, al igual que cada uno de ellos. Sobre todo para aquellos que eran judíos, que estaban exigidos por una ley, estaban obligados a esta ley, a cumplirla para cumplir la justicia de Dios. Pero la enseñanza que les dejó a ellos este Cristo es que Él, en una vida una vida de gracia, sujeta a Dios, pudo cumplir y no sucumbió a las debilidades. Se dejó siempre guiar por su espíritu. Confió en Dios en todo momento. Y si recordamos las palabras de nuestro Señor, cada vez en sus predicaciones Él
daba a entender esto al pueblo judío. Confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios. Y es el llamado de esta carta, a poner la fe, una fe digna de Dios, en Dios. No amparada en las capacidades, no amparada en las posibilidades humanas, sino que amparada en quién es Dios. Por eso podemos acercarnos a Dios por medio de este sumo sacerdote. Y qué lindo, nos podemos acercar. ¿Por qué? Para disfrutar de su gracia oportuna. Como dice lo que sigue en el verso 16, para alcanzar misericordia y ¿qué más? Hallar gracia. ¿Una sola vez? ¿En un momento? ¿Una sola oportunidad? No. Oportuno socorro. Y la expresión original de este término, oportuno socorro, eukairos, se refiere permanentemente, en el momento preciso. Cuando es necesario, ahí está. Siempre presente. El sacerdote tenía que presentar sacrificio al sumo sacerdote una sola vez al año. Había un momento. ¿Y el resto del año qué pasaba? Arréglatelas como puedas. Si cumplen ahí bien. Si falta algún mandamiento, preocúpate. En cambio aquí, vuelve a resaltar. Este sumo sacerdote está continuamente delante de la presencia de nuestro Dios. Ha cumplido fielmente la ley. Ha cumplido toda exigencia de la justicia de Dios. Por su justicia podemos ir delante de Dios y hallar la gracia. Alcanzar su misericordia ha sido posible. Y esto permanentemente. A pesar de las debilidades, a pesar, hermanos hebreos, está diciendo, de que podemos tropezar, caemos, fallamos. Por la gracia hallada a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Hijo de Dios, encontramos socorro continuo. Y su gracia trabaja en nosotros. Hermoso, ¿cierto? Hermoso lo que aquí está recordando este autor a sus hermanos. A no mirar atrás, a no mirar el pasado, no volver a la esclavitud de la ley, sino que a vivir en la libertad que Cristo le ofrece, a vivir, a disfrutar del reposo que le venía hablando, a vivir la vida de acuerdo a la viva palabra de Dios, siempre sostenido en Él, no amparado en rituales ni en capacidades personales, sino que cada uno de ellos, todos, estaban expuestos a esta posibilidad. Todos podían alcanzar por medio de la fe en Jesucristo esta gracia y estas riquezas de gloria. ¿Y qué para nosotros, hermanos? ¿Qué nos dice este texto a nosotros ahora? Hoy día, como recién mencionaba, la viva palabra de Dios es permanente, eterna. La palabra de Dios es eterna. Como está escrito, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si bien esta carta fue dirigida a un grupo determinado de creyentes en aquel tiempo, esa palabra hoy día trasciende, hermanos. También es para nosotros. También tenemos a este mismo Cristo, gran sumo sacerdote delante de Dios presente, abogando por cada uno de nosotros los creyentes. Si has puesto tu fe en este Cristo, has puesto tu confianza en Él, esta palabra es también para ti hoy día. Aférrate a esa fe, hermano. Es el mismo llamado imperativo, aferrarse a quien es Cristo. Conociendo quién es Cristo, confía en Él. Vive de acuerdo a esa confianza y de acuerdo a quién es Él. Retengamos la fe. Y esa es nuestra certeza. Y es por eso que podemos acercarnos a Dios. No por nosotros, no por nuestros medios. Es por quien es Cristo.
Recordemos, Señor. Recordemos a nuestro Señor. Cada día. Para poder vivir bajo su gracia. Por eso esta porción podemos traer la verdad bíblica, sabiendo quién es Cristo, que hoy día está mediando por nosotros ante el Padre. Amparémonos en Él, con toda confianza. Ese es el llamado para nosotros. En Cristo tenemos la seguridad de nuestra relación de paz con Dios. Como nos fue dado por Dios, nos fue provisto. Y eso es algo muy interesante. Por eso, si se fija, el primer verbo del verso 14 dice, tenemos. Resaltando ahí que Dios ha provisto lo necesario. Dios ha dado, ha abierto el camino. No tenemos que buscar más, no tenemos que hacer más. No hay nada más que añadir, ya está todo hecho. Por eso aferrémonos a la fe, aferrémonos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hoy día. Guardemos nuestras vidas en sus manos. En la misma carta, el autor también hace relación a lo mismo. En Hebreos capítulo 3, verso 1 al 2, en su primera parte, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y somos sacerdotes de nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra creencia a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Qué hermoso, qué hermoso tener tal representación delante de Dios justo y soberano. Tal representación. Como dice la misma Escritura, nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. ¿Cierto? Dice también en el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no conocemos a este Cristo, no sabemos quién es este Cristo, difícilmente lo vamos a agradar. Es necesario, hermanos, aferrarnos a esta fe, conocer más y más a este Señor y Salvador, a este representante que tenemos delante del Padre, para poder vivir en su presencia y así poder acercarnos cada día a Él, a este Dios bendito, porque es el sustituto perfecto que nos fue provisto. Como se leen en los versos, Él vivió igual que nosotros, sufrió igual que nosotros, enfrentó las mismas dificultades, las mismas debilidades. Porque muchos dicen, porque eso fue en el pasado, los tiempos de hoy día son otros. El tiempo es diferente. No, el ser humano es el mismo, ¿no? Seguimos siendo los mismos frágiles y débiles de siempre. Los mismos inconscientes e ignoradores de siempre. Ignoramos a este Dios bendito. Ignoramos a este Dios. Vivimos de acuerdo a nuestras circunstancias, no vivimos una vida definida en Él por fe. Nos damos en sus caminos. Y ese es el llamado. La verdad que podemos traer para nosotros. Vivir vidas justas. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Ella pagó por nosotros. Ella sufrió por nosotros. Él cumplió las exigencias y las demandas de Dios, dice Él. Si nos refugiamos en Él, si confiamos en Él, somos justificados delante del Padre. Y esa es la verdad que podemos traer de esta porción para nosotros. Cristo es nuestro sustituto perfecto ante Dios, por quien podemos acercarnos a Él sin temor, con toda confianza. Dice Hebreos también, en versos anteriores, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
En términos naturales no hubo ni una diferencia en Jesús con nosotros. La gran diferencia la marcó que Él vivió sin pecado, pero eso lo hace en un sentido no natural, sino que lo hace en un sentido espiritual. Y esa es la invitación hoy día, hermano, que vivamos nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, entendiendo que Él es quien sustenta nuestro ser, que no es un Dios que mira de lejos, con indiferencia, que en su pensamiento, en su corazón no pasa el pensamiento, que se la arreglen como puedan. No, a los que confían en Él, Él es fiel para cumplir sus promesas. A los que confían en Él es fiel para guardarlos. Lo leíamos hace un rato atrás, en el tiempo de alabanza, en el Salmo. Que Él guarda a sus siervos, ¿cierto? Les libra de todos sus temores, de todos sus males. Él es quien nos libra hoy día. Y es el llamado de este escritor, a poner siempre la fe. Por eso retengamos la fe. Porque nuestro Dios es siempre oportuno. Está presente en todo tiempo. Por eso, hermano, la importancia de hacer una revisión de nuestra base bíblica. De hacer una revisión, ¿quién es Dios para mí? ¿Cuál es la imagen que tengo de Él? Como creyente, porque eso va modelando mi vida como creyente. Va dirigiendo mis pasos. Si yo me dejo guiar por lo que yo creo, o mis pareceres, obviamente, puede ser muy errático. Pero en cambio, si tengo la certeza, la seguridad de quién es Dios, y cómo conducirme delante de Él, va a ser algo sumamente definido, súper definido. No voy a andar con vaguezas, como muchas religiones, por ejemplo el Islam, tiene un Dios que es impredecible, poco definido, no saben si van a ser salvos o no. Ellos viven las vidas rigurosamente, son también muy ortodoxos, muy radicales, pero no saben qué esperar de su Alá. No saben si cuando estén delante de la presencia de Alá, Alá le va a decir, ve a mi paraíso o ve al infierno. No tienen certezas. A diferencia de nuestro Dios, el verdadero Dios, el Dios de verdad, Él sí nos ha definido claramente el camino. Y ese camino tiene un nombre, Jesucristo, y su Evangelio. Vivamos nuestras vidas de acuerdo al Evangelio, para poder conducirnos en justicia y acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Por eso también el autor aquí, más adelante, en el capítulo 12, verso 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre la vista puesta en Jesús. ¿Por qué? Se puede preguntar, ¿por qué? Porque puestos los ojos en Jesús, vamos a ser alentados, fortalecidos. Vamos a ver luz siempre. Con los ojos puestos en Jesús, tenemos una imagen perfecta, digna de imitar. El modelo de hijo, de un verdadero hijo de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Imita a Cristo. Pablo lo dijo en una de sus cartas, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Qué hermoso eso. Cuán lindo sería que cada uno de nosotros también pueda empezar de la misma forma, hermano. Imítame, porque así como yo imito a Cristo, imítame. Puedes imitarme. Si no ves, si te cuesta mirar en la escritura Cristo, imítame. Pero para poder decir eso, también yo debo mirar a Cristo permanentemente. Y es necesario para vivir vidas fortalecidas, fructíferas en el Señor, que estemos mirando a este sumo sacerdote. Y no tan solo mirarlo o con una voluntad, sino que hay que entender que este sumo sacerdote, su gracia,
intercesora, también se derrama sobre nosotros. Él es quien nos alienta, nos dirige. Porque podemos llegar al tercer punto. Podemos disfrutar de esa gracia. ¿Por qué? Porque hallamos misericordia en Él. Es un Dios misericordioso, compasivo. En el cual podemos confiar. Y siempre oportuno. Y tenlo presente, hermano. Muchas veces uno, por las circunstancias, nos desconsolamos, nos dejamos abatir, nos desalentamos. Porque miramos las circunstancias y no miramos a nuestro Dios compasivo, lleno de gracia y riqueza. Hay tanta riqueza en el Evangelio, hay tanta riqueza en Dios, vida y vida abundante. No creo en un Dios que haya prometido vida abundante si no hay abundancia en Él. Es inconcebible, pero es una verdad absoluta. Hay posibilidad de una vida abundante en Cristo porque es abundante en riquezas. Él ha provisto todo lo necesario, hermano, para que cada uno de nosotros podamos vivir el Evangelio, podamos andar justa y santamente delante de Él. No por nuestra fuerza, sino que bajo su poder, el poder y la gracia que de Él proviene, hermanos. Y ese es el llamado hoy día, llamado a vivir vidas que no estén mirando a sí mismos, sino que mirando a Cristo. Porque voy a ser enfrentado a la tentación, a mi debilidad, estoy siendo enfrentado continuamente. ¿Qué hago cuando soy enfrentado a la tentación? ¿Me tiemblan las rodillas? ¿Me tiemblan las piernas? ¿Siento temor? Si siento temor, bien. Porque así yo me arrodillo bajo la gracia del Señor para suplicar su poder sobre mí, para suplicar que Él me sustente, para suplicar que su socorro se manifieste. En cambio, si me dejo arrastrar por el pecado, obviamente estoy siendo indiferente a esta gracia que el Señor ofrece. No estoy mirando a este Dios misericordioso. Y ese es un tema que realmente debe conmovernos, hermano. A cada uno de nosotros. Debe conmovernos. La certeza que tengo de parte de Dios para acercarme, vuelvo a insistir, los recursos que Dios ha proporcionado, tu gracia. Echar mano a su gracia. La palabra que usa ahí en el griego, lambano, hace referencia también a que es echar mano. Cazar, perseguir, recibir, aceptar. Tiene toda esa connotación. Hay un sentido de voluntad nuestra también. Y en cierta manera una responsabilidad la cual Dios nos pone. Es increíble. Dios dice, toma, ahí está todo dispuesto. Úsalo. Aprovechalo, disfrútalo. Pero nosotros andamos vagando en nuestra vida, como pordioseros viviendo en su miseria, siendo que Dios ha dispuesto tantas cosas. Lo ha dispuesto todo. De hecho, es como recordar la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de él? Cuando se fue de su casa, se llevó todo lo que le correspondía, lo malgastó, lo perdió todo. Se dio cuenta de su miseria, reflexionó, ¿cierto? Vemos en la historia que el Señor cuenta. Y va y dice, reflexionando, dice, voy a ir a mi papá y dice, a ver si me recibe. ¿Y cuál fue la recepción del padre? Hermoso, ¿cierto? Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo recibió de tal manera que más decía, no, hay que
pueda, tras ese aspecto tan miserable que tiene, no te corresponde. Eso no es para ti. Hagamos fiesta, toma aquí vestido de ropa nueva, aséate, toma tu anillo de distinción. ¿No ha hecho el Señor lo mismo con nosotros? Es lo mismo que ha hecho con nosotros. ¿Por qué seguimos mirando atrás muchas veces? Yo en lo personal he comprobado cada día la gracia y la misericordia del Señor. La he comprobado y la sigo comprobando. Porque me doy cuenta que la debilidad está todavía en mi vida. Soy frágil. Por mi condición natural, soy miserable. Pero veo tan grande el amor de Dios conmigo. Que me dice, yo soy un pordiosero vagando en miseria, y me dice, ven, te tengo un lugar. Ven. Y más encima ese lugar no es de paso, no es una casa de acogida, no es una hostería. Es mi casa, es mi hogar. Y este es nuestro hogar, hermanos, la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Dios vivo, donde se ofrece continuamente el sacrificio, donde se ofrece continuamente la ofrenda de olor grato a su presencia. Por eso retengamos la fe, hermanos. Retengamos la fe. No nos miremos las vidas miserables que muchas veces ir y otra vez. ¿Por qué tengo que padecer esto? ¿Por qué tengo que vivir otra vez? Otra vez lo mismo. ¿Ha Dios cambiado acaso? ¿Dios cambió de parecer? ¿O es otro Dios? ¿O un día es y mañana no? No, ¿cierto? Dios se revela a sí mismo inmutable. Y así es. Podemos echar mano o tomar la mano desde Dios. Perfecto, cada día, para poder vivir vida justa. Por eso podemos acercarnos a Dios con toda confianza, sabiendo quién es Él. Y sabiendo lo que nos ofrece, confiando en sus promesas, que son fieles. Lo que Él ofrece, así es. Nada ni nadie lo puede cambiar. Si Él lo dijo, así es. Nada lo puede contradecir. Si Él lo ha decretado, nada cambiará lo que Él ha dicho. Recordemos las promesas de nuestro Señor. Recordemos quién es Él. Miremos a Cristo. Gran sumo sacerdote está permanentemente delante de nosotros, delante del Padre por nosotros. Dios ya no ve nuestra injusticia, no ve nuestra incapacidad, no ve nuestra debilidad, lo ve a Él. Y Él es por nosotros. Por eso confiar permanentemente en Él es nuestra responsabilidad. Poner nuestra vista en Él permanentemente para no desviarnos en ningún momento. Como hijos de Dios estamos contemplados en la presencia del Dios Todopoderoso, gozando las riquezas de su gracia. Es como contradictorio lo que dice ahí. Contradictorio porque no lo miramos. Nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Pero para Dios es así. Ya estamos en su presencia. Ya fuimos justificados. Ya fuimos redimidos. Estamos reconciliados. Hoy es nuestro Padre. Y como hijo suyo, Él no nos va a echar de su casa. Sí, nos va a corregir,
cuando andamos desviados, nos desviamos. Él hace todo para que sus hijos estén con Él, que sean santos, porque Él es santo. Por eso debemos ser santos, porque Él es santo. Y como Él es santo, y el poder de la obra es suya, nosotros somos santos, hermano. Claro, temporalmente hoy día no lo vemos, pero en el poder de la gracia de Dios lo somos. No sé si me hago entender, hermano, pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Así que esa es la invitación, hermanos queridos, a seguir confiando en nuestro gran sumo sacerdote, al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Porque su ayuda es oportuna. No nos dejó solos. Su Espíritu está en nosotros y mora en nosotros por promesa suya. Y en conclusión quiero irme a otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, que hace mucha referencia a esto mismo, a la fe, a la obra de Cristo y a lo que Él espera de nosotros y desea. Juan 14, del verso 1 al 4, dice lo siguiente: le dijo eso a sus discípulos, a los que le rodeaban y le seguían en ese entonces, pero esa misma palabra hoy día la podemos nosotros atesorar, nos podemos apropiar de ella. Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Hermoso, ¿cierto? Esta es la obra de Cristo. Hoy día delante del Padre, preparando lugar, preparándonos en el camino, preparándonos nosotros, nuestras mentes y corazones, para que te fijas en Él. Lo que estábamos hace un rato atrás, nuestra vista fija en Él. Confiaremos en sus promesas. ¿Qué promesa ves ahí? Estemos juntos. Volvamos a estar juntos. Ya no a distancia, sino que en presencia, juntos, continuamente. Dios nos ha dado la fe en Cristo que nos libra del pecado, por la cual nos podemos acercar confiadamente a su presencia. Y es algo que Dios anhela. Por eso lo ofrece. Por eso en Cristo tenemos un intercesor digno de confiar. Aferrémonos a esa declaración de quién es Cristo, conociendo quién es Cristo. Y conociendo quién es Cristo podemos acercarnos tranquilamente, con toda confianza a Dios. ¿Para qué? Para disfrutar de su presencia, para disfrutar de las riquezas de su gloria, de su gracia oportuna, la cual nos ha ofrecido, la cual es. Que el Señor les bendiga, hermano, que su palabra haga bien en sus corazones, sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos moldea, quien trabaja en nosotros, nos convence, nos transforma. Tengamos en mente siempre a este Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en cual tenemos reposo, en quien hallamos gracia, en quien hallamos el oportuno socorro. Padre, gracias por todo lo que haces, tus bendiciones, por tu infinita misericordia. Compasión manifiesta en el amor entregado por Cristo Jesús, entregándose a sí mismo por nosotros.
no tan solo en sacrificio, sino que está abogando también por nosotros. Porque tú nos comprendes. Tú nos creaste, Señor. Tú sabes quiénes somos, cómo somos. Pero tú nos haces entender esa realidad para que también vivamos la verdad que se halla en ti. La verdad de vida y vida abundante. La verdad de esta relación gloriosa de padre e hijos, creador y criaturas, Señor y siervos, de esta relación estrecha que encontramos a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por recibirnos, por escogernos, por tomarnos, por guiarnos y por guardarnos todos los días. Y por recordarnos también quién eres tú y lo que quieres con cada uno de nosotros. Porque tu voluntad, dice tu palabra, es que seamos santos. Así está la definición de palabra unidad. Y seamos santos porque tú eres santo. Y también deseas que seamos un reflejo tuyo aquí, en la tierra. Para que el mundo pueda ver tu luz, pueda ver tu gracia y tu verdad, y se acerquen a ti. Seamos testigos fieles tuyos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, y confiamos en la ayuda que nos has dado. El Paracletos, tu Espíritu Santo, está ahí permanentemente, mostrándonos su verdad, mostrándonos quién eres, Señor. ¿Cuál es tu deseo? Afirmando nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo has provisto. Todo lo sustenta, Señor. Y en ello también están nuestras vidas, Señor, que son afirmadas por ti. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Y porque en su nombre podemos orar, podemos pedir con fe, sabiendo que tú eres quien responderás. Y que tu voluntad se perfecciona en nuestra vida. Y todo es para la gloria de tu bendito nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.